Hola, soy Victoria y estamos nuevamente en Librerías Crisol. Y hoy vamos a hablar de un libro que, les confieso, me ha llamado muchísimo la atención. Se llama Matemáticamente Posible y estamos con su autor, que es Juan Carlos Saravia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, todo muy bien. La verdad, muchas gracias más bien por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias a ti. Y estaba leyendo en tu biografía que eres psicólogo de profesión. Pero antes de hablar del adulto Juan Carlos, me gustaría conocer un poco al Juan Carlos niño. ¿Le gustaba tanto el fútbol? ¿Lo apasionaba tanto como ahora de adulto? Sí, a mí desde chiquito me ha encantado el fútbol y tengo muchas historias de fútbol. Además, en general, mi familia también le ha encantado el fútbol. Uh-huh. Pero a mí me gustaba y me encantaban siempre los datos de fútbol, saber de jugadores, saber de historias de fútbol desde muy niño. En general los deportes, pero el fútbol es el que más me ha gustado. Uh-huh. ¿No? Sí. ¿Y soñabas con ser comentarista? ¿Eras de los que en su cuarto relataba el partido de fútbol? No, yo he tenido siempre una fascinación con los datos datos de fútbol, con saber, a mí siempre me ha gustado saber y escribir, relatar, recopilar información, armar mi propia historia, armar mis propios análisis, ¿no? ¿Y hay algún jugador de fútbol que de muy chiquito te haya llamado la atención, que haya sido ese jugador ídolo y que ahora también le hayas revisado las estadísticas? A ver, no sé si ídolo es o sea, yo vi jugar muy chiquito Maradona, muy chiquito, y era como... Por más que venía ya en bajada, porque es en 1990, igualito era espectacular. Pero si te puedo decir de Perú, yo era fanático de Carlos Joaquín Flores, que bueno, en paz descanse, que a mí me parecía brillante, iba para adelante y no había persona que lo pare. Y por más que yo de chico era muy aficionado a River Plate, un jugador que siempre le agarré muchísima, y la gente que me conoce realmente lo sabe, es Diego Latorre. Que alguna vez, ojalá que Diego Latorre me conteste uno de los tweets que alguna vez le he comentado. De verdad, tengo mucho respeto como jugador, y también a veces como comentarista. De verdad que me parece muy consistente, me parece bueno sus análisis, pero a veces también incluso me impresiona y me sorprende. Entonces es muy agradable también sentir que todavía se mantiene ese legado de Diego Latorre como jugador, por más que la gente a veces lo critica mucho. En Boca Juniors me parecía un líder, un buen jugador, a pesar que, digamos que quizás mucha gente dice que no logró ser todo lo que podría haber sido, ¿no? Ya, ok. O sea, si tuvieras la oportunidad de preguntarle algo a Diego Latorre, y podemos acá hacer una cadena para que esto se logre, ¿tienes ahorita esa pregunta que te gustaría hacerle? Sí, me encantaría saber qué es lo que siente que él le faltó para ser ese jugador que realmente considero yo que la rompe y que es un crack, y qué es lo que le hubiera encantado que pase para que realmente se hubiera vuelto ese mega crack que para mí sí lo fue, ¿no? Así que tenemos que hacer la cadena para lograr este objetivo antes, no sé, del mayo, junio. Hagámoslo. Yo sé que podemos lograr con fe, por supuesto. ese objetivo. Claro que sí. Eres psicólogo de profesión. O sea, si eres que usa tanto el fútbol, las estadísticas, ¿cómo es que llegas a la carrera de psicología y probablemente no la que sería, pues, no sé, periodismo o estadística? ¿Qué te enganchó para estudiar psicología? O sea, ahí tiene su truco, ¿ya? Primero que a mí me encanta la psicología porque te ayuda a comprender el comportamiento humano desde, no solo en la parte de la cognición, la emoción y la motivación, o sea, y cómo es que se generan los comportamientos, ¿no? Según esos 3, vamos a llamarlo, funcionamientos clásicos de la mente, ¿no? Y además es una ciencia, lo cual es súper bacán para poder explicar cómo funciona el ser humano y a veces también el mundo, ¿no? La estadística es una súper herramienta, y yo tengo una maestría en estadística. Eso vi. Sí, y bueno, pero en psicología tú llevas varios cursos de estadística, no es que no llevas ninguno. Claro. Entonces también creo que se enlazan muchísimo. Entonces es como el contexto, la explicación teórica, científica, y también una herramienta súper potente que te puede explicar con números y de forma objetiva qué es lo que ocurre con los comportamientos, que el fútbol lógicamente es una colección de comportamientos, pues, ¿no? Entonces como que se juntan los 3, la pasión,
los datos, la estadística y la psicología, ¿no? ¿Siempre tuviste claro que ibas a ser psicólogo de profesión? No, en algún antes? momento le di varias vueltas a diversas carreras, uno termina confluyendo, ¿no? Uh-huh. Alguna vez pensé en estudiar Derecho, no me gustó. Pensé en estudiar Historia, al final escribo un libro que tiene muchas cosas de historia, entonces creo que esa pasión siempre se mantuvo y se introdujo dentro de... No soy el típico historiador, digamos, tampoco, ¿no? Porque lógicamente no tengo esa formación, entonces es un amasijo entre hacer investigación cuantitativa, la psicología y también la historia, ¿no? Ok. Ahora sí, vamos a hablar de matemáticamente hablando, matemáticamente posible, no sé por qué me quedo con el hablando. Tu libro hace referencia a cómo se pueden vivir las probabilidades dentro de un sector que es el fútbol, que está tan lleno de mitos, es tan subjetivo, tan pasional, o por lo menos como lo ve el grueso de la población. Dentro de la cantidad de mitos, porque he leído varios que los has ido desmitificando, ¿cuál ha sido el que a ti te asombró más al momento de encontrarlo y de saber que era más dato que otra cosa? O sea, más mito, dirás. No, perdón, más mito. Sí. A mí siempre me impresiona cuando tú ves en la televisión y tienes esta sensación subjetiva de que un equipo aplastó al otro. Pasa mucho con Perú, por ejemplo, ¿no? Ves los partidos y dices, uy, Colombia nos aplastó, Ecuador nos aplastó. Tú ves en los números y no es así. Y claramente te das cuenta que no es así. Es como, a veces, y también esto es un funcionamiento del ser humano, ¿no? Escoges qué acordarte y escoges justamente esos hechos que te impactan más en la memoria para hacer justamente quedarte con ellos y memorizarlos, ¿no? O sea, y quedarlos contigo, prestarle más atención a ellos. Pero te diría eso, básicamente, que es me encanta desmitificar el hecho de que Perú no era tan malo o no tuvo tanta suerte como la gente cree, ¿no? No fue también mucho mérito del equipo, de los jugadores, del entrenador, ¿no? Ok. Hay también, en el tema con el fútbol, sobre todo cuando pierde el equipo, tanto la selección o como el equipo que a uno le tiene mucho afecto, es eso del siempre, es que vienen perdiendo, es que es un pecho frío, la clásica del pecho frío. Y esa podría ser un libro completo sobre ese... Claro, historias del pecho frío. No solamente peruanos, sino tenemos extranjeros. He escuchado mucho del... Claro, es un pecho frío cuando cuando va a la selección, pero no cuando trabaja con su equipo. Y en mi lógica me dice, bueno, puede ser de que con su equipo ya tenga algo más armado, que es diferente con un grupo de selección. ¿Cómo ves tú este mito del pecho frío? Lo que pasa es que mi cabeza de psicólogo no me permite decirle a alguien pecho frío, pues. Claro. Entonces es como, estás desmotivado. O a motivación, si quieres poner así, que es el término más técnico, ¿no? Entonces, la persona que no se engancha justamente con la tarea, ¿no? No hay algo que le regule, le mueva para engancharse con la tarea. Uh-huh. Es difícil, porque si ya estás dentro del campo, puede ser también más la mirada de, en realidad, la situación ha sido tan intensa, o sea, hay tantos estímulos muy intensos que literalmente sobrepasó, o sea, rebasó completamente tu propio manejo de el estrés, de las emociones del momento, etcétera, y que empezaste a jugar mal porque te viste rebasado, ¿no? Esa es una explicación, por ejemplo, yo pongo en el libro una parte sobre eso en el partido contra Australia. Más allá de lo que ocurre, también hay un funcionamiento psicológico atrás que es probable que... Claro, la gente dice, no, que vino el no sé quién, y el peluquero, y el no sé cuánto, los jugadores pensaban que ya habían ganado el partido, etcétera. Pero decir que ganas el partido previamente a jugarlo también es una forma de tú también... Es un mecanismo de justamente cómo enfrentas tú las emociones y también las situaciones más estresantes, ¿no? Es una forma también de afrontar, o sea, es un mecanismo también de afrontamiento hacia una situación muy estresante como es un partido de eliminación. Y sobre todo cuando este jugador le va muy bien en su equipo, el equipo que esté. Tenemos el gran caso de Claudia Pizarro, que es un éxito, en Alemania lo aman, y acá tuvo sus momentos buenos, regulares y malos con la selección. El mismo Messi le iba bien
mal bien con sus etapas de jugador, pero también le decían medio pecho frío cuando iba a la selección. Entonces, hay también un tema de grupo, de poderse acoplar. ¿Crees que por ahí va? Yo creo que, o sea, como desde el otro lado, como el fanático, yo creo que es una comparación un poquito injusta. Claro. Un jugador en su club ve a su entrenador, a sus compañeros casi todas las semanas, prácticamente, ¿no? Y tienen un entrenamiento que es constante, de una filosofía de juego, si es que el entrenador y el cuerpo técnico la tiene, constante. Cuando tú vas a la selección, es como borras cassette y tienes que jugar. Probablemente sí te juntes con tus amigos también o colegas, pero también es otra forma de jugar, que no se encuentran tan seguido, que hay un trabajo que es diferente, y ocurren muchos jugadores, no estoy poniendo los ejemplos que tú pones, pero ocurren jugadores pues que los ponen en una posición que no es la posición que más les acomode. Te voy a poner un ejemplo. A Roberto Carlos lo quisieron poner, me acuerdo, de una especie de puntero o hasta delantero cuando jugó en el Inter, y como obviamente tenía un remate muy violento, o sea, con una gran fuerza, entonces, ¿qué pasa? Metía goles. Dijeron, lo tienes que poner adelante, pero él mismo decía, mi posición natural es jugar de lateral izquierdo. Y en Brasil voy a jugar de lateral izquierdo. Al toque lo vendieron al Real Madrid, donde una cosa que le prometieron es jugar de lateral izquierdo, y terminó siendo un jugador adorado. Y también el caso de Claudio Pizarro, ¿no? No tanto de Messi, porque Messi en todos lados ha tenido jugadores brillantes alrededor de él, pero comparativamente los Bayern de Claudio Pizarro contra la época que le tocó jugar, guardando las grandes también, y con mucho respeto a los jugadores, y que también han habido jugadores muy buenos también en la selección peruana, pero el Bayern de Múnich tenía un muy buen cuadro desde muchos años y hacían muy buenas contrataciones. Entonces no es que también tenía muy malos jugadores, ¿no? Sí, creo que hay como esos mitos, y que este libro nos ayuda, uno, a aprender a mirar, sacando un poco la pasión, la parte emotiva, sino verlo un poco más en frío. ¿Es un poco lo que has querido lograr con Matemáticamente Posible? Yo no te quiero quitar la emoción. Tenla. Y me parece bien. Pero sí te pido que te cuestiones. Esa es la única. Si quieres seguir, si me quieres odiar con el libro, me parece bien, porque por lo menos tienes tu emoción. Y está súper. Por lo menos cuestiónate. Esa es la única, y encuentra una forma objetiva de cuestionarte y empieza a tener una actitud más reflexiva hacia un fenómeno como es el fútbol. Esa es un poco mi mayor motivación y mi mayor añoro, si lo quieres poner de esa manera. No te quiero cambiar la mentalidad, no quiero imponerte cosas diferentes. Lo que sí te quiero decir es cuestiónate, porque con datos sí puedes encontrar que lo que tú creías no necesariamente es lo que realmente se ocurre más hacia abajo. Tampoco es una verdad contra otra, ¿no? Tampoco es jugar a eso, ¿no? Justo era algo que vas leyendo en el libro, ¿no? Hay dos extremos, las opiniones que pueden ser muy subjetivas, y tienes el otro extremo, que es el dato estadístico frío, pero que te da que al final es lo que se logra. Entonces, nunca los extremos son buenos. ¿Cómo encontrar un medio matemáticamente posible? ¿Cómo me ayuda ese medio? Pero ahí yo voy a ser antipático. Yo no creo que el dato es frío tampoco. Es que yo creo que el dato es una representación de el comportamiento del jugador. Entonces es la voz del jugador. Es lo que el jugador, digamos, que hace, y cómo es que esto se puede transferir o trasladar, si lo quieres poner en un dato. Y entonces el dato no es frío, porque además, si tú ¿sabes cómo sería el dato frío? Si tuvieras un número y no le pusieras ningún contexto alrededor. Ahí no se entiende. No es que el número sea frío, sino que no se entiende. Y eso es lo que yo he intentado con el libro, que es el dato con un contexto alrededor que te dé una como explicación de por qué los comportamientos se dan. O sea, y por qué el dato puede ser una especie de voz de los jugadores, la voz de los jugadores, porque representa, se traslada de lo que ellos hacen dentro del campo de juego. Entonces, Matemáticamente Posible es el intermedio.
Sí, yo sentiría que sí. Y ok, entonces ya tenemos una respuesta. Las matemáticas, para muchos alumnos, no sé si para ti, por lo menos para mí, a nuestro señor productor que lo tenemos al frente, fue medio cuco en clase, ¿no? No era exactamente lo más bonito, también depende mucho del profesor. ¿Cómo lograr, que, por ejemplo, un chico que le guste el fútbol y que pueda ver en las matemáticas, en la estadística, ese aliado para sustentar un desempeño tanto futbolísticamente, que es lo que le debe gustar o que le vaya a apasionar, o con cualquier otro deporte o tema? O sea, las matemáticas están en todos lados, ¿no? Uh-huh. Y creo que es quitar ese temor y también quitar ese temor que te inculcan, no sé en dónde específicamente te lo inculcan, para ser honesto, que es que las matemáticas son para algunos eruditos y nadie más. No, en verdad las matemáticas es para todos y ocurre en todos. Si tú puedes explicar una serie de fenómenos, el mejor Barcelona de Guardiola en realidad es una serie de triángulos equiláteros, triángulos perfectamente bien armados y que tienen los lados exactamente iguales. La forma como el Inter de Milán en los 60 ganó la Champions, en esa época era la Europa League, que ahora hay una Europa League, dicho sea de paso, también tiene una explicación matemática de nodos y armar una cadena para atrapar literalmente al contrario. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? El fútbol está por encima de las matemáticas y la gente ama más el fútbol que las matemáticas. Sí, por supuesto, sí, claro. Obvio, pero que las matemáticas estén en todos lados y que te pueden ayudar a explicar muchas cosas, creo que también, y creo que hay que, esas taras mentales que no sé en dónde ocurren, que es para algunos eruditos, tú no eres bueno en matemáticas. La clásica, ¿no? Tú no eres bueno en matemáticas. Pero además la gente te dice, tú no eres bueno en matemáticas, pero hacen una serie de operaciones y matemáticas. Entonces, no sé, desde el hecho de pagar cosas, hay cosas tan sencillas, pero también cuando, a mí me encanta, yo soy, los cocineros, ¿no? Soy muy malo en matemáticas, pero cocinan súper bien y no se dan cuenta que, o quizás sí se dan cuenta, quién sabe, de que en la cocina tienes que tener toda la noción de cantidades y eso es un concepto matemático. Entonces es como, haces muy buenas cosas en matemática. ¿Y qué es lo que yo diría con la gente y con el fútbol específicamente? Se puede explicar muchos fenómenos, no todos, del fútbol con las matemáticas y te puede dar una forma de, además, introducir y tener un análisis mucho más profundo, ¿no? Estimados profesores de matemáticas y querida profesora, si aún me ve, debió enseñarme las matemáticas como si fuera el fútbol. Lo hubiera entendido mucho mejor. Podríamos llegar a esta conclusión también. También si algo que hablas y que me pareció que no me había dado cuenta, que en el mundo real, en el mundo de los negocios, cuando a un negocio no le va bien, quiebra, chao, buenas noches. Sí, claro. Pero eso no ocurre con los equipos de fútbol. No. No ocurre. O sea, puede estar quebradísimo, pero tiene entre los fans, entre los seguidores, que siguen manteniendo este club, o lo que también, que hay clubes que se van a la baja y que se pasan años en la baja. Así es. He pasado también por muchos años con el club en la baja, y igual siguen ahí, siguen alentando. ¿Cómo se explica ese modelo de negocio quebrado y que sigue siendo importante? Lo que pasa es que no es que los equipos es que yo voy a quebrar, ¿no? O sea, tampoco funciona así. Hay un libro muy, muy bacán sobre eso que se llama Money and Soccer, que habla justamente de estos temas. En Soccernomics también hablan bastante del tema. Pero, a ver, te voy a poner ejemplos más concretos para que la gente no sienta que yo estoy hablando un poco en etéreo, ¿ya? El Brentford, el famoso Brentford que ahora lo ven y que nadie lo conocía hace muchos años atrás. Ese equipo hace 7 años, 8, quiebra. Y el que es actual dueño le inyecta 500,000 libras, en ese caso. Decide traerlo de vuelta. Le cambia hacia un enfoque más de analítica avanzada y lo ve bien como un negocio. El Brentford sí es un equipo que está bien enfocado en el negocio porque no es que se amarra con un jugador. Tiene la filosofía de que siempre puedo encontrar un mejor jugador y siempre lo puedo hacer gracias a los números. Entonces, como la bolsa, un poco tienen una visión mucho de
compro bajo, vendo alto y ahí voy creciendo. Pero ¿por qué no es un negocio? Porque muchos equipos quiebran y siempre alguien los salva. No solo es una persona, también el Catania en un momento creo que fue el equipo italiano donde jugó Juan Manuel Vargas. En un momento toda la comunidad del Catania puso plata. Entonces y levantaron al club de vuelta porque obviamente querían ver a su club no desaparecer. Entonces, o siempre los reempacan. Entonces, claro, existen equipos de antaño que ya prácticamente son extinguidos, sobre todo los ingleses. No sé si la gente sabe que el Corinthians de Brasil se llama Corinthians porque había un equipo inglés que creo que hasta los 40, si mi memoria no falla, existía, que se llamaba Corinthians y que había salido campeón incluso de la Copa FA de ese momento, pero luego el club como que se borra y se reempaca en otro equipo, que también pasa, pero a lo que voy es, siempre se reempaca, o una comunidad lo salva, o viene el millonario o el jeque y lo salva, y así sucesivamente, y los equipos regresan, reviven. Hay un love mark con los equipos, creo que que probablemente no puedas encontrarle alguna respuesta estadística o de negocios, pero hay algo que es emocional, ¿no? Porque es tu equipo y así, puede que no seas un jeque, pero si te dicen, juntémonos todos para que este equipo no vaya mal, la gente se levanta y lo hace, ¿no? O sea, pone un ejemplo bien loco, ya imagínate, tienes creo que en Bélgica son 14 millones de personas, hasta lo último que yo me acuerdo hace muchos años atrás, de población. Un equipo quiebra, cual sea, ya el Brujas si quieres, que es histórico de ahí. Ya, que cada persona ponga 2 euros, y si tu deuda es de 30 millones, ya tienes que... Ya 2 euros, ya, los 14 millones, ya tienes 28 millones de euros y ya estás cerca. Ya estás cerca y ya ves cómo reflotas al equipo, ¿no? Y también hay miles de formas, lo que hizo la Juventus. La Juventus no es un equipo quebrado, pero tributariamente te las ingenias, que esté bien, que esté mal, eso es una discusión para otro momento. Sí. Pero hay muchas formas que hacen los clubes para ingeniarse. Así es. Y hay un tema de la entrega que hay, tanto el jugador como del fan, del hincha, del seguidor, el que a pesar de que está en segunda sigue yendo al estadio, casi Muni, la gente del Muni, y siguen y tienen años, pero ahí están, ¿no? Y creo que eso hace, estadísticamente hablando, un buen equipo. Viendo la selección, que de por cierto ya salieron la lista de los nominados y todo, tenemos un poquito de eso. Se dice siempre, y yo siempre he escuchado tal vez como un mantra, los peruanos juegan bonito, pero no llegan a culminar, no llegan al arco, que hay un tema siempre, que no logramos el éxito. ¿Se puede, en este caso, la estadística, la data, ayudar a dar a tener, o por lo menos otra visión de lo que es la selección peruana? Sí, por supuesto. En realidad, no solo para la selección peruana, para cualquier equipo, ¿no? El Brentford, de regreso con el Brentford, es el equipo que se corre, se entrena con analítica avanzada y es el equipo que tiene el mejor promedio, o sea, la mejor probabilidad por tiro. Son los que generan el tiro con mayor probabilidad de entrar de toda la Premier. No quiere decir que generan la mayor cantidad, pero sí la mayor calidad. O sea, en promedio sus tiros tienen 13% de probabilidad de entrar y es lo mejor, o sea, la probabilidad más alta en comparación a todos los equipos de la Premier. ¿Por qué? Porque juegan, más allá del entrenador, es porque literalmente su sistema está basado en estadística, ¿no? Entonces, si se puede hacer aquí, se puede hacer en la selección, se puede hacer en los equipos peruanos. Lo que pasa es que también tiene que haber una apertura de los equipos peruanos en querer adoptar estas herramientas y salir de muchos matices y salir de muchos mantras y temas como si tú no eres jugador de fútbol no me entiendes, si tú no has sido ex entrenador no entiendes, si no has sido no sé qué cosa no entiendes.
de vuelta, o sea, lo volteo, no es que las matemáticas para algunos eruditos, el fútbol para otros eruditos, no. Si realmente se juntan, yo creo que se puede conseguir un producto mucho, mucho más valioso para Perú como equipos y Perú como selección, más allá de todos los problemas aparte que hay, infraestructura, corrupción y todas esas otras cosas, ¿no? Ya tú estás metido en el tema. ¿Tú ves que los equipos peruanos estén abriendo el espectro como para poder hacer que las estadísticas, que las matemáticas los ayuden, o no. se mantienen todavía? Yo lo veo como que muy encerrado, como que muy, muy atrás, pero no sé si es... La respuesta es no, y tampoco nos engañemos con los temas de, no, que yo sí mido al jugador con un GPS, ver cuánto corre, las medidas antropométricas, no, eso es una cosa, o sea, si tiene aire o no tiene aire, si corre la distancia que corre, eso es una cosa. Yo te estoy hablando de que hoy en día uno puede saber la probabilidad que un tiro entre según un modelo matemático, que un pase que tú hagas, la probabilidad que se vuelva una asistencia. ¿Qué significa presionar? Y no es presionas mucho o poco, tú puedes saber literalmente con analítica la cantidad, la intensidad de la presión de un equipo en comparación de otro. Y eso acá es algo que no lo adoptan los equipos. Prueban un rato, lo dejan. Deberían adoptarlo como parte de su funcionamiento natural. ¿Y la selección? Y la selección también, todos. ¿Pero lo están haciendo o nada? No. O sea, en el Perú lo están pasando. Sí, yo diría que usan toda la parte de datos más físicos, pero no datos de, como te digo, de analítica avanzada. ¿Y eso en Latinoamérica hay algún país que sí le esté resultando? Los argentinos, los brasileros, los mexicanos. Escuchen, señores, equipos chilenos. Federación Peruana de Fútbol, por favor. Sí, o sea, varios, en realidad varios, y eso, equipos en Estados Unidos, y cada vez se van sumando más y más y más. Algún día lograremos esta apertura, algún día. Ojalá. Nuestra selección actual, sin la idea tampoco de pisar callos, tiene jugadores muy mayores. No tiene las grandes figuras, tampoco en reemplazos. ¿Cómo ves tú el desempeño que podría tener en cara ahora a su nueva faceta? A ver, alguna vez me hicieron esa pregunta y yo sí fui bien radical, ¿no? Yo dije, sácalos a casi todos, por no decir todos. Y no es que sean malos jugadores y no es que no puedan rendir bien, ¿sí? o a un alto nivel. Ahorita la Padula le está yendo muy bien en el Cagliari, pero ¿cuál es tu meta? Tu meta es llegar al Mundial 2026. Sacar la línea un poco. Los jugadores en promedio, el equipo titular que estuvo en Australia tiene más de 30 años, ¿no? Entonces, mi postura, sumamente radical y sumamente también criticable, es quédate con dos, si quieres con Galese y con Cueva, y a todos los demás cámbialos. No es que sean malos jugadores, sino que si tú estás pensando en el Mundial de 2026, tienes que de una vez... Claro, me dirás, no, pero las eliminatorias comienzan pronto. Sí, pero no es pronto, es septiembre, ¿ah? O sea, tú usa todos tus amistosos para ir probando jugadores jóvenes y también, de vuelta, la gente agarra y me dice, no, pero las eliminatorias y los 18 partidos, etcétera, etcétera. Un momentito, o sea, Gareca llegó a un mundial y a un repechaje en los 6 partidos ganando apenas el 22% de todos los puntos. Y luego, cuando ya el equipo cuajó, hizo un sprint, hasta más que un sprint en realidad, y logró los puntos necesarios para llegar a esas instancias. Entonces, tú puedes armar tu equipo y construir tu equipo de jugadores más jóvenes y ya pensar en el cambio generacional. Eso es un tema que siempre he escuchado desde que era muy chica, que le cuesta en este caso al director técnico, a la federación, la verdad, dar ese cambio, traer a estos chicos que están nuevos, que están recién empezando, que son esos nuevos valores, porque probablemente no llenen tribunas, porque, en fin, he escuchado teorías de todo tipo.
Es tan difícil hacer estos cambios porque no es la primera vez, o sea, tenemos años en esto. Lo que pasa es que hay un proceso de adaptación que va a ocurrir y eso va a ser doloroso. Como todo. Entonces, esa parte también es como que te la tienes que comer. Tienes que comerte ese proceso de adaptación donde perderás partidos. Lo que pasa también es que hay muy poca paciencia, ¿no? En el fútbol en general, a veces hay poca paciencia. La otra vez estaba leyendo también... yo escucho mucho y leo mucho sobre el fútbol inglés, entonces como la Serie A italiana y también en el fútbol inglés es como votan técnicos así como si nada, ¿no? A una velocidad, porque también el tema de los Arsene Wenger y los Alex Ferguson cada vez son y los Guardiola, los Klopp son los menos, son los outliers, pero las instituciones sí tienen que darle un tiempo a los entrenadores, a los equipos directivos para que también se asienten. Si no se asientan en un periodo, pues ya, no funcionó las cosas, chao. Pero tienes que tener... Es doloroso, pero es necesario, ¿no? Pero también pasaba con el tema de encontrar un entrenador. Y es uno que venían, está Reynoso ahorita, pero era ocupar el lugar pues de Gareca, que había hecho un gran trabajo, y si no es Reynoso, ¿a quién trae? Entonces siempre hay como que esa primero, ¿a quién pones en la cabeza para luego tener a tus jugadores? Porque también Reynoso es un buen director técnico, pero también tiene a gente que no le gusta su trabajo. Entonces sí, es muy difícil, porque si hay algo que nos puede unir aquí en el país es el fútbol, o sea, y es como vas a tener a la cabeza que va a mover las piezas. O sea, la posición de Reynoso es difícil, ¿no? Porque no solo porque asumes la dirección de la selección peruana después de haber llegado al Mundial y haber llegado un repechaje seguido, sino que también Ricardo Gareca es el técnico que más tiempo ha estado como entrenador de la selección peruana en la historia de la selección. Entonces, eso también, hacer ese cambio es bastante difícil, ¿no? Los que no saben, el entrenador y estuvo 3 años apenas fue Georgi Orth en los 50, ¿no? Entonces es que un director técnico húngaro que estuvo 3 años y luego él tenía el récord hasta que se lo rompió Ricardo Gareca, ¿no? Entonces creo que lo de Reynoso es difícil porque heredas también una serie de temas y logros históricos, ¿no? Ganar primera vez en la historia en Asunción, en Quito, o sea, en Ecuador, me refiero en este caso, ¿no? Es también histórico y difícil de recibir también eso, ¿no? Aparte de, si tuvieras que darle una recomendación a Reynoso, además de saca a todos y mantente solo a 2, ¿qué recomendación en el momento para lo que se viene ahorita le darías? Yo ahí sí tengo una posición bien clara, que es no solo utilices pues datos de físico, de cuánto corrió, si el desgaste muscular, etcétera. Utiliza técnicas de analítica avanzada, hay plataformas, hay análisis, hay modelos, se usa, la selección uruguaya lo usa actualmente. Entonces esa es mi postura, porque ese no es el futuro como la gente piensa, es el presente, es ahorita. Que lo están usando y que así están dando resultados. Así es, por supuesto. Equipos que tienen... tú puedes compensarte, porque la gente tiene el pensamiento de solo los que tienen más dinero son los que mejor les va. Pero si tú no tienes un presupuesto tan grande o no tienes una... digamos que... ajuar de jugadores tan importante, tan grande, abanico como, no sé, Brasil o Argentina, entonces tienes que encontrar otras formas. Una de ellas para mí es es usar técnicas avanzadas, matemáticas de analítica avanzada que te puedes saber cómo juega el rival, cuáles son sus talones de Aquiles, en qué juega bien, y puedes estudiar con mucho mayor profundidad. Ok. Tu libro, además de su centro estadístico, me da otra mirada hacia la historia del fútbol.
Sí. Me gustaría saber cuál es el dato que a ti te cambió la perspectiva cuando ibas investigando. A mí me encantó saber de que en realidad, así como los ingleses son los inventores del fútbol, es la madre del fútbol, en realidad la madre de la táctica del fútbol son los húngaros. Ellos son los que, a nivel mundial, no a nivel Europa, a nivel mundial. O sea, ellos, el primer equipo, digamos que fuera de los equipos, por ejemplo, grandes de Argentina, de Buenos Aires sobre todo, los famosos pues los Racing, los Independientes, los San Lorenzo, los River, los Boca, se me está escapando uno, pero ahorita, por ejemplo, los que tengo en la... es Gimnasia Esgrima de la Plata, empezó a jugar un fútbol súper ofensivo y muy entretenido gracias a un húngaro que llegó, metió un poco de mentiras, diciendo que sí tenía una gran experiencia siendo director técnico cuando no está documentada, pero le fue muy bien. Y así hay una serie de ejemplos. George Orth, acabo de poner otro ejemplo. Erno Epstein en Italia. Y podría empezar a poner una serie de ejemplos y nombres de entrenadores, exjugadores en muchos casos del MTK, que literalmente expandieron toda la táctica de fútbol a nivel mundial. Llegaron a todos lados, además. Si algo me dejó a mí matemáticamente posible es que no solamente hay una nueva visión de la historia con estadísticas, sino que el fútbol tiene ese encanto. ¿Qué te gustaría a ti que el lector, que probablemente no sea tan... que esté buscando información, qué va a encontrar en matemáticamente posible? Lo más seguro es que se va a sorprender, se va a entretener porque es fluida la lectura, pero también creo que se va a sorprender. Y yo lo que más quisiera es que no solo se entretenga y lo disfrute, sino también que reflexione y le haga pensar que el fútbol no es solo tener pechos fríos alrededor, tener malos jugadores, si no hay... Las malas rachas. Pero incluso las malas rachas tú las puedes explicar estadísticamente, ¿no? Eso también. Entonces, que hay mucho más allá, como es los datos, la táctica y la historia, te puede dar una explicación mucho más profunda de cómo funciona el fútbol, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por Matemáticamente Posible, y ya saben que lo pueden encontrar en cualquier librería Crisol. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes más bien por el espacio. Si ya estás hasta aquí, no te olvides suscribirte, darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales.